empezar haciéndote algunas preguntas, no para que me las contestes audiblemente, sino para que te contestes a vos mismo, a vos misma. Tal vez nunca lo pensaste, pero el propósito es hacerte pensar en vos mismo, en vos misma. ¿Qué haces cuando te sentís débil? Cuando te sentís débil física, emocional o anímicamente. Tal vez nunca lo pensaste, pero ¿qué haces en esos momentos en que te sentís limitado, débil, porque la salud no está bien, porque tu estado de ánimo no está bien? ¿Qué haces en esos momentos? A lo mejor este momento es uno de esos, o a lo mejor fue en estos días anteriores. Y aunque nadie lo desea, a lo mejor mañana o pasado ocurre eso. ¿Qué haces cuando te sentís tentado por cualquier situación? A veces creemos que la tentación se resume solamente a un ámbito, a un área, pero todos y a cualquier edad podemos ser tentados por diversos motivos. Tentados a no congregarme, tentados a abandonar el camino del Señor, tentado a dejar de orar, tentado a mentir, tentaciones. ¿Qué haces en esos momentos? Quiero que te conteste a vos mismo. ¿Haces algo? ¿No haces nada? ¿Qué haces cuando estás pasando por una prueba? Un momento difícil, un momento de dolor, un momento crítico. A lo mejor estás en este momento pasando una prueba. A lo mejor pasaste hace poco. Y aunque nadie lo quiere, a lo mejor esta semana comienza una prueba para tu vida o para mi vida. Ahora, ¿qué haces cuando pasás por una prueba? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cuáles son tus decisiones? Yo podría seguir haciéndote preguntas, pero es para darte una orientación. Algunos tratan de salir adelante con sus propias fuerzas. Algunos tratan de salir adelante. Y dice, yo me banco, yo puedo. Y procuran y luchan, pero no avanzan tanto. Porque nuestras fuerzas de cualquier manera son limitadas, por más buena intención que tengamos. No sé si estás de acuerdo conmigo. Yo no me creo un superhombre. A veces intento mucho, con mucho esfuerzo algo y no puedo lograr porque soy un ser humano limitado. Creo que a vos te pasa lo mismo. Otros buscan ayuda en otras personas. Y a veces se van a un buen consejero, a un hermano maduro, a un líder, a un pastor. Otras veces se van a una persona que en vez de orientarle y encaminarle para bien, le confunden más todavía. Por ejemplo, a veces hay adolescentes que le piden consejo a otro adolescente y sin subestimar a los preciosos jóvenes que son adolescentes. Pero un adolescente no tiene mucho consejo ni mucha experiencia para otro adolescente, porque él está pasando por la misma situación. Así que las buenas intenciones acá quedan muy limitadas. Otros se dejan vencer y dicen, esto no va más, yo de esto no salgo. Y cuando se dan cuenta están hundidos en desánimo, no tienen fuerza y, como decimos en la jerga popular, tiran la toalla y cuelgan los guantes y dejan de seguir al Señor en algunos casos y se apartan. Por eso hoy meditaremos en quién buscar ayuda. En quién buscar ayuda. Buscar ayuda en los seres humanos está bien, pero no siempre, porque hay veces que te confunden. Si es una persona que sabe dar consejo, puede ser. Pero hay alguien más que es especialista en poder ayudarnos en los momentos de crisis y que nunca falla y que te ama y que me ama más allá de lo que podemos imaginar. Ya te puedes imaginar a quién me refiero, pero vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16.
Hebreos 4, 14 al 16, dice: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse. Reitero, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas o tentaciones, como dice otra versión, que nosotros, solo que Él jamás pecó. Y el versículo 16 dice: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. A lo mejor esta es una hora en que estás necesitando más que nunca de la ayuda del Señor. O a lo mejor fue ayer o antes de ayer, o a lo mejor va a ser mañana. Hay 4 preguntas que trataremos de responder con la palabra de Dios. 4 preguntas básicas. En primer lugar, ¿qué es Jesús ahora para sus seguidores? ¿Qué es Jesús ahora para sus seguidores? Y notás que no digo para los creyentes, porque creer en Jesús, la mayoría de las personas creen en Jesús. Pero no va más que eso, admitir que nació de la Virgen María, que creció, que desarrolló su ministerio, que hizo milagros, que sanó enfermos, que resucitó muertos, que un día fue a la cruz por nosotros siendo inocente, sin pecado, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió al cielo y que estamos esperando que vuelva en cualquier momento. Esa es una historia verídica. Y si la crees, te felicito. Pero eso no hace la diferencia. Uno puede saber una historia y no tener una experiencia con el Jesús de la historia. Eso hace la diferencia. ¿Qué es Jesús para sus seguidores? ¿Qué es Jesús ahora? No para los creyentes, para los seguidores. Y a esta altura te estarás diciendo: ¿soy un creyente solamente o soy un seguidor? El seguidor le sigue, el seguidor aprende de él, el seguidor le obedece, el seguidor le sirve, el seguidor le es fiel, pero no le sigue a kilómetros de distancia, lo sigue cerquita, está con él. Volviendo al primer versículo, Hebreos 4:14, el primer versículo de nuestro pasaje básico. Dice: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Ahora, no es común hablar de Jesús como el gran sumo sacerdote. No es común hablar de eso. A veces ni entendemos qué significa cuando la Biblia, la palabra de Dios, dice que Jesús fue nombrado por el Padre sumo sacerdote. Porque pensamos que sacerdote es una palabra católica, pero sacerdote es una palabra bíblica. Ahora hay que entender qué significa. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote. En el judaísmo había muchos sacerdotes, pero no todas las tribus podían proveer para que sean sacerdotes. Dios había escogido de las 12 tribus de Israel a la tribu de Leví, para que de esa tribu salieran todos los que se iban a ocupar del culto, de todo lo que sea la parte espiritual de Israel, y ellos no se dedicaban al servicio que se dedicaban las otras tribus, a la agricultura, a la ganadería. Ellos estaban exclusivamente para el servicio cultico de la tribu de Leví. Así que todo sacerdote, y más aún todo sumo sacerdote, que era el jefe de los sacerdotes, tenía que ser un levita. Pero no todo levita era sacerdote, pero todo sacerdote debía ser un levita. Ahora, sumo sacerdote tenía un oficio muy especial.
que no tenían todos los sacerdotes, que era entrar una vez al año al lugar santísimo. El templo en Jerusalén estaba dividido en varias partes: atrio de los gentiles, atrio de las mujeres, lugar santo. Para no entrar en tantos detalles, había un lugar santísimo donde se manifestaba la presencia real de Dios y donde estaba el arca del pacto, y allí arriba había querubines, y ahí no podía entrar nadie, porque si alguien entraba caía muerto por la santidad y la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año, pero antes tenía que revisar muy bien su vida, porque si no caía muerto. Y tenía que ir a presentarse y a implorar para que Dios perdone los pecados suyos en primer lugar y los pecados del pueblo. El sumo sacerdote entraba ahí, pero tenían prevención, lo ataban con una cuerda de la cintura, por si caía muerto, por si no estaba en condiciones, para que otro no tenga que entrar al lugar santísimo, y lo jalaban, lo tiraban, lo sacaban. Así que era una cuestión muy sagrada el lugar santísimo. Así que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado no al lugar santísimo, ha entrado en el lugar santo, 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 el cielo, la misma presencia de Dios. ¿Te imaginas la grandeza del sacerdocio de Jesús? Y nos dice, como consecuencia, ya que tenemos todas las de ganar, ya que todo el cielo y Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está a nuestro favor, seríamos demasiado necios si no aprovechamos el amor, la misericordia, la oportunidad que Dios nos brinda para perdonar nuestros pecados, para salvar nuestra alma, para justificarnos, para sacarnos de cualquier situación que nadie más nos puede sacar, aún con las mejores intenciones. Por eso termina el versículo 14 diciendo: por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Una frase tan apropiada para nuestro tiempo. Porque en este tiempo, tristemente, hay muchos cristianos que se están apartando del Señor. Están dejando de asistir a los cultos y eso le produce un enfriamiento espiritual. Oran esporádicamente, si es que oran. Casi no leen la Biblia y cuando se dan cuenta se alejaron de Dios y están en serio peligro. Por eso la palabra dice: por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Y para estar firme tenemos que ser cuidadosos. El que piensa estar firme, ¿qué dice la Biblia? Mire que no caiga, tenga cuidado, cómo vive, cómo habla, cómo piensa. La segunda pregunta de las 4 es: ¿qué hacía un sumo sacerdote en el judaísmo? De alguna manera ya lo expliqué, pero te lo quiero mostrar en la Biblia. En Hebreos 5.1, el siguiente capítulo, Hebreos 5.1 dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos o para representar a los hombres delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Función básica. Y si te gustaría tener más detalles, te sugiero leer en tu casa el capítulo 7 del libro de Hebreos. Todo el capítulo 7 te explica sobre el sacerdocio, especialmente de Melquisedec. Pero ya después te voy a explicar quién fue Melquisedec. En el versículo 3, Hebreos 5.3 dice: y a causa de su propia debilidad, está hablando de los sacerdotes, tienen que ofrecer sacrificio por sus pecados, tanto como los pecados del pueblo. Así que la función era hacer sacrificios, inmolaban corderitos, derramaban su sangre fuera del lugar santísimo para presentar esa sangre para que no caiga muerto. O sea que hacían esos sacrificios por sus propios pecados y por los de todo el pueblo. Versículo 4. Nadie puede tomar ese honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. Por si no sabías, Aarón fue el hermano de Moisés,
aquel instrumento que Dios usó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Así que Aarón fue el primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Israel. Pero recordarás algunas escenas de Aarón, lo que hizo Aarón cuando su hermano Moisés estaba en la cumbre del monte Sinaí. Bueno, eso demuestra lo falible que eran hasta los sumos sacerdotes. Pero nadie podía tomar ese honor a menos que Dios lo nombrara. Y Aarón fue nombrado por Dios sumo sacerdote, jefe de los sacerdotes. Los versículos 5 y 6 dicen, de la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y cuando dice engendrado no quiere decir que antes no existía, sino que Él existió eternamente por los siglos de los siglos en la eternidad junto al Padre y al Espíritu Santo. Pero cuando dice yo te he engendrado hoy se refiere al tomar forma humana en la matriz de María. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras, tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Y ahí viene esa palabra que muchas veces la habrás leído. Ahora, todos los otros sacerdotes, al morir, tenían que ser reemplazados por alguien, por otro. Pero en el caso de Jesús, que vive por los siglos de los siglos de los siglos, su sacerdocio es eterno, es para siempre. Pero quiero aclararte algunas cositas que tal vez desconozcas. El sacerdocio arónico de Aarón pertenecían a la tribu de Leví. Como expliqué, la tribu de Leví era la tribu encargada de todo lo que sea la celebración del culto, de los rituales, de todos los sacrificios y de las ofrendas. Ahora, el sacerdocio de Cristo no pertenecía a la tribu de Leví. Jesús no fue nunca un levita, porque él pertenecía a otra tribu, a la tribu de Judá. Cosa muy llamativa. Y de la misma clase de Melquisedec. Pero ¿quién es este Melquisedec? Bueno, es una historia larguísima, pero voy a tratar de explicártelo en la forma más simple y más breve posible. El nombre Melquisedec aparece ya en los días de Abraham. Recordarás la historia de Abraham cuando se separó de su sobrino Lot. Lot se fue a la llanura del Valle Fértil, donde es Sodoma y Gomorra, que ahora es el Mar Muerto. Y un día varios reyes paganos atacaron la ciudad y lo llevaron a Lot y a su familia prisioneros. Cuando su tío Abraham se entera de eso, toma a más de 300 criados suyos y van en rescate de su sobrino Lot y su familia. Y Dios lo ayudó a vencerlos y liberar a su sobrino Lot, y traía todo lo que rescataron del despojo, de lo que sacaron, de lo que llevaron. Y cuando venía de librar batalla y ganar, le sale al encuentro un personaje misterioso que se llama Melquisedec. Melquisedec quiere decir rey de justicia. Melquisedec también se dice que era rey de Salem. Y Salem era el nombre antiguo de Jerusalén. Y era rey y también era sacerdote. Pero por eso te sugerí que leas en tu casa el capítulo 7 del libro de Hebreos. Porque Melquisedec no tiene genealogía. No se sabe quién fueron sus padres. Y no se sabe quién fueron sus descendientes. Es un personaje misterioso. Y que cuando regresa de librar batalla a Abraham, le sale al encuentro Melquisedec y le ofrece pan y vino.
tal como celebró Jesús en la Pascua, la Santa Cena. Y no solo eso, sino que Melquisedec lo bendice a Abraham y bendice a todas las generaciones que van a salir, los descendientes de Abraham. Y a Abraham le da el diezmo de todo lo que había recuperado de sus enemigos. Y ese personaje Melquisedec, me pasé tiempo, días, no solo ahora, sino mucho tiempo investigando, y es un personaje misterioso que algunos piensan que fue una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Es una aparición de Cristo antes de ser encarnado. Muchas veces los teólogos creen que Cristo se apareció en el horno de fuego cuando estaban esos tres muchachos y decían, pero hay otra persona allí que tiene forma de los dioses. Y algunos dicen que ese era el Cristo preencarnado. Eso quiere decir una cristofanía, una presencia de Cristo mismo. Eso es una materia de discusión porque no se ponen de acuerdo los teólogos, pero da mucho que pensar. Es un personaje misterioso y que lo bendijo a Abraham y en consecuencia a todas sus generaciones. Entonces Cristo no era del sacerdocio arónico, sino del sacerdocio de Melquisedec. ¿Y qué diferencia hay? El sacerdocio de Melquisedec no tiene fin. Es un misterioso superior al de los levitas. Quizás nunca prediqué de esto, enseñé de esto, pero es interesante saber que tal vez nunca supiste que Cristo no es solamente nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Libertador, sino que es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? No te quiero pasear por toda la Biblia, pero quiero decirte, y ya lo prediqué en mensajes anteriores, Cristo está orando por tu vida y por la mía. En la tierra hay un intercesor que es el Espíritu Santo que ora a favor nuestro, pero en el cielo está el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, intercediendo. Y vos y yo estamos en la lista de oración de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Iglesia, hermano, no estamos solos. Tenemos un sumo sacerdote inmortal que vive por los siglos de los siglos y que desde el cielo vela por nosotros. Así que cuando estás triste, cuando estás debilitado, cuando estás siendo tentado, cuando estás pasando un momento caótico en tu vida y decís, ¿a quién voy? Yo te digo con todas las letras, hay un sumo sacerdote eterno que te espera y te comprende y Él te va a ayudar. Después lo vamos a ver por qué. Porque tiene una misión muy especial. Todo sumo sacerdote debía ser nombrado por Dios para presentar ofrenda y sacrificio por los pecados. Debía ofrecer sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Cristo fue nombrado sumo sacerdote por Dios según el orden de Melquisedec, pero Cristo ofreció su sacrificio por los pecadores y no por sí mismo, porque Él nunca había pecado. Cuando Él se desangró en la cruz, lo hizo por vos y lo hizo por mí, siendo santo, inocente, sin pecado. Cristo, después de su sacrificio, muerte y resurrección, ha entrado en el cielo y desde ahí aparecerán las nubes en cualquier momento para llamarnos y llevarnos con Él en el arrebatamiento. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Antes que termine este culto. Puede ocurrir esta noche, puede ocurrir el año que viene. Jesús dijo que ese momento nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni yo, solo mi Padre. ¿Y qué viene a buscar? A lo que lo están esperando. Mi gran pregunta es, ¿lo estás esperando? Él viene a buscar una iglesia santa, pura, limpia, sin pecado, sin mancha. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Mi gran pregunta es, ¿yo reúno esas condiciones? ¿O estoy embarrado en el pecado? ¿Estoy alejado de Dios? ¿O
o soy parte de esa iglesia santa, pura y limpia que Él viene a buscar en cualquier momento. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. La tercera pregunta: ¿por qué Cristo puede compadecerse de nosotros? ¿Por qué? Bueno, el versículo 15, Hebreos 4:15 lo dice: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas. Otras versiones dice tentaciones. Y cuando meditaba en el pasaje, ¿qué son las tentaciones? Una provocación para pecar. Pero la tentación en sí no es pecado. Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él resistió a las tentaciones, nunca pecó. Mi hermano, cuando estás siendo tentado, no luches con tus fuerzas propias. Decirle: Jesús, mi sumo sacerdote eterno, vos que fuiste tentado en el desierto y toda tu vida fue continuamente rodeada y atacada de tentación, ven en mi ayuda. Y en ese momento, el Espíritu Santo te va a hacer superar todo tipo de tentación. Y si estás pasando una crisis, una prueba, un problema matrimonial, un problema familiar, un problema de enfermedad, lo que sea, el sumo sacerdote eterno del orden de Melquisedec estará allí para darte la mano y levantarte y hacerte un cambio profundo y radical que ni siquiera imaginás. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos luchan con sus propias fuerzas o acuden a que le ayude otra persona. Entonces, en este tiempo estamos en presencia de un evangelio humanista, donde creemos que nosotros podemos salir solos. Pero yo tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que vos y yo solos nunca vamos a poder superar nuestras crisis. Y si alguien dice: yo puedo salir, comenzá a intentarlo y verás qué pasa. Pero la buena noticia es que con Cristo podemos salir del pozo más hondo y cenagoso, porque Él es nuestro sumo sacerdote eterno y Él nos saca del pozo de la desesperación. Y Él vino para decirte a través de este mensaje: yo estoy para socorrerte, yo estoy para aliviarte, yo estoy para fortalecerte, yo estoy para sanarte, yo estoy para liberarte, yo estoy para bendecirte, porque yo vivo para siempre, porque soy el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Qué gran sumo sacerdote tenemos. Y algunos cristianos ni sabían, o tal vez sí. Por eso las tentaciones a veces se convierten en pruebas, porque Dios a veces no tienta. Dios no tienta a nadie, pero a veces permite que seamos tentados para ver si somos probados en la fe, si podemos resistir y dependemos de Él. Y a veces las pruebas también son tentaciones que nosotros tenemos que pasar. Solo que Él jamás pecó. Y vamos a la cuarta y última pregunta: ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Ahora viene nuestra parte. Traté de ser sintético en toda la parte del gran sumo sacerdote Jesucristo, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Tenemos que simplemente escuchar el mensaje, cruzarnos de brazos y decir: gloria a Dios, Él lo va a hacer todo? No. Él lo va a hacer todo, pero demanda decisiones de parte nuestra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Pero pastor, me estoy acercando todos los días. ¿Sabes que a veces uno puede venir al culto y no acercarse a Dios? Y podemos volver a casa como llegamos. Porque podemos estar, y eso es bueno,
Pero si en el culto nos procuramos tener un encuentro personal espiritual con el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, nada habrá de pasar. O si en el cuarto de oración de mi casa yo me paso 1 hora o 2 orando, pero no tengo un encuentro con Él, todo habrá sido un ritualismo vacío para calmar mi conciencia. Por eso dice, acerquémonos. No se refiere a un lugar físico, se refiere a una actitud de nuestro corazón. Ahora, ¿de qué manera tenemos que acercarnos? Con confianza. Algunos dicen, pero ¿y si yo tengo pecado, pastor? No tengo confianza. ¿Sabes que Jesús te está esperando para perdonarte? ¿Quién te condena? El diablo. ¿Quién te condena? Tus propios pecados. Pero ¿quién te liberta y te perdona? El sumo sacerdote del orden de Melquisedec, que se llama Jesucristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. ¿Cuándo llega ese momento? Cuando menos lo esperamos. Quizás en este momento estás pasando, es tu hora de necesidad. Quizás fue ayer, quizás va a ser mañana. Ese momento llega cuando menos lo esperamos. Yo diría que continuamente somos necesitados de Dios. No sé si estás de acuerdo conmigo. Yo no podría vivir sin Dios. Soy incapaz de sostenerme en medio de un mundo hastío, donde cada vez hay más maldad, pero solo con Cristo puedo resistir todo lo que el diablo quiera agredirme y a vos también. Así que este es tu momento. Pero yo quiero concluir recordando un encuentro que tuve hace muchos años con un fiel cristiano. Me decía que siempre se sentía culpable ante Dios. ¿Por qué te sentís culpable? Y me comenzaba a mencionar todos los pecados que había hecho en su vida pasada. ¿No le pediste perdón a Dios? Le pedí 1 y 1000 veces. Aparentemente no creíste que te perdonó. Porque con una sola vez que le pedimos perdón, sinceramente Dios te perdona. Quiero decirte algo que no es broma. Dios no perdona por cuotas. Dios perdona al contado. ¿Entendés lo que quiere decir eso? No te perdona un poquito ahora y mañana otro poquito y pasado otro poquito. Si en esta mañana decís, yo cometí los pecados más horribles. Y Jesús te va a preguntar, ¿estás arrepentido, hijo? De todo corazón. Y en ese momento Jesús te va a perdonar total, absolutamente, y te va a justificar. Porque por la fe en Cristo Jesús, que murió por nosotros, alcanzamos el perdón de nuestros pecados y la justificación. Pero este querido hermano siempre se sentía culpable. Nunca disfrutaba de la intimidad que debe haber entre Dios y sus hijos. Entre Dios y nosotros debe haber una intimidad de disfrutar. Por eso muchos cristianos no gustan de orar y se les torna un tiempo aburrido. Pero si cultivan una íntima amistad con Dios, van a estar allí mucho tiempo con el Señor. Y yo quiero que recuerde, los que son casados, los días de tu noviazgo. ¿Te conformaba con estar con tu novia 5 minutos? ¿Y la chica te conformaba de estar con tu novio 5 minutos? No, todo el tiempo posible. ¿Por qué? Porque estabas enamorado o enamorada de él. Cuando uno está enamorado del gran sumo sacerdote, quiero estar con él media hora, 1 hora, 1 hora y media. Pero tengo muchas cosas que hacer. Se va más lejos de rodillas que caminando. La mayor tarea de un cristiano es la vida de oración, porque se empiezan a abrir las ventanas y las puertas del cielo y Dios comienza a derramar bendición hasta que sobreabunde, porque la oración toca el corazón de Dios. Mi querido hermana y hermana,
te animo a duplicar tu tiempo de oración, porque la oración predispone el corazón de Dios para tus necesidades. Por eso a veces Dios no contesta por falta de perseverancia en la oración. Cada vez que se sentía débil, este querido hermano, o tentado, o pasaba por pruebas, trataba de salir con sus propias fuerzas. Estábamos charlando esto. O buscaba ayuda en otros hermanos, líderes, pastores, y nunca superaba sus momentos críticos. Cuando tuve la oportunidad de hablar con él de su problema, hablamos muchísimo tiempo, el Espíritu Santo me empezó a mostrar lo que pasaba con él. Él no tenía afinidad con el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él tenía amistad y comunión con sus hermanos de la iglesia, un poquito de relación con Dios. Pero cuando yo le mostré este pasaje y le dije, el día que vos empieces a cultivar una íntima y profunda amistad con el gran sumo sacerdote que pasó los cielos y hoy está a la diestra de Dios Padre orando por tu vida va a tener un cambio tan radical que no vas a pensar ni vas a creer lo que ha pasado. Así que su problema, después de escucharlo, lo llevé al pasaje que estudiamos hoy y por primera vez sorprendido que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él antes no había sabido de eso. En ese momento lo buscó con todo su corazón, por primera vez percibió el perdón de Dios. Y me dijo, pastor, esa carga que tenía en mi alma se me fue. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo te limpia y me limpia de todo pecado. La sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario está vigente. Y si creemos en su muerte expiatoria, quedamos libres de culpa y cargo. Y Dios nos mira como santos inocentes y nos justifica. Esto es glorioso. Por primera vez sintió la justificación de Dios, el amor de Dios y la ayuda para todas sus necesidades. Yo quiero concluir. Quizás sin querer te pase lo mismo, por eso ahora te animo a buscar a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro gran sumo sacerdote, quien ofreció su sangre en la cruz para que seas perdonado, para que seas justificado, para que seas salvado, y para que recibas respuestas a todas tus necesidades. Quiero decirlo despacito. No solo te perdonará ni justificará, sino que responderá a todas tus necesidades, porque quiero decirlo con todas las letras, nuestro gran sumo sacerdote te ama. Su misericordia es más grande que el cielo. Y Él está aquí hoy para brindarte sus brazos abiertos y estrecharte en un abrazo de ternura y decirte, hijo, viniste a un buen lugar. Hoy regresarás a tu casa libre de culpa y cargo, porque conmigo todo es posible. Prepárate porque vuelvo pronto a buscarte. No sigas cabizbajo, derrotado, meditabundo, porque yo vivo. Triunfarás hoy, mañana y siempre.